Ahora, rapidez, efectividad, pero no calidad. Nosotros vamos a decir que la función de la amígdala es simplemente adaptativa, digamos. Aparece una situación, yo respondo y actúo de una manera inmediata. Ahora, es importante, digamos, que la corteza cerebral actúe, porque de lo contrario vamos a tener problemas. Les pongo el ejemplo de las situaciones sociales muy complejas. Nosotros los seres humanos nos desenvolvemos en un montón de situaciones cotidianas y a veces es necesario estar dominando esta amígdala, porque de lo contrario empiezo a tener emociones que son muy negativas. Supongamos, vas a una fiesta y te miraron mal y todos están mirándote y vos te empezás a poner nervioso y tu amígdala salta y responde y empieza un lío de hormonas y te pones colorado y empezás a transpirar. O sea, no, tenés que pararlo, porque la respuesta, o sea, una de las grandes cosas que hace la emoción es aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, estar tanto tiempo en esa situación, o sea, es complicado para el organismo. O sea, el organismo tiene que hacer una serie de esfuerzos que nosotros no nos damos cuenta. Entonces hay que ponerle, digamos, una segunda respuesta que sea un poco más interesante, digamos. ¿Qué es lo que hace la corteza prefrontal? Nos ayuda a organizar el comportamiento, nos calma, nos dice, bueno, primero hace esto, bueno, ahora habla de esto, bueno, ahora usa el papel, ahora usa esto otro. Eso es lo que te ayuda. Si sigue la respuesta de la amígdala, yo pierdo la concentración. Eso es lo real, digamos. Entonces nosotros decimos que la respuesta que viene por el lado de la amígdala es el camino corto, el procesamiento automático de la emoción. Ahora, la respuesta que tiene que ver con la corteza prefrontal ya es un poco más interesante. Bueno, aprendí a reaccionar, esa es la verdad. Nosotros por la experiencia o por la experiencia de otros empezamos a reaccionar de determinada manera. Por ejemplo, vos, cuando te empiezan a criticar, te vas, ¿no? El otro, cuando le dicen algo, se deprime y ya se bajoneó y ya no quiere hacer nada, ¿no? Otro aprendió a no hablar de sus sentimientos. Entonces la novia todo el día le reclama eso y él no habla y le reclama y no habla y empiezan los problemas. Otros hablan demasiado, ¿no? Están todo el tiempo hablando, que te quieren, que esto, que lo otro, que vos, que yo, ¿no? O sea, eso lo aprendimos en algún lado. Entonces es como que se empieza a organizar nuestro cerebro y cuando vienen estas situaciones, yo saco rápidamente de algún cajón una respuesta que yo la aprendí en algún lado. O sea, es muy difícil tener respuestas nuevas a los estímulos. O sea, para eso hace falta un laburo bastante importante. Por lo general voy a tener respuestas antiguas. Entonces voy aprendiendo, me voy adaptando a las situaciones y en algunos lados pierdo. Por ahí es que a veces nosotros decimos, y bueno, así soy yo, ¿no? Es como que mi economía psíquica me limita a ciertas cosas y no a un abanico un poco más interesante. Entonces nosotros ya tenemos un patrón de respuesta emocional típico, ¿no? Me pasa esto y yo reacciono así. Entonces en situaciones similares lo voy a generalizar. Supongamos, en la secundaria me pasaba tal cosa y llego a la universidad y no es la misma situación, pero yo la generalizo y no me pasa lo mismo, pero sí me pasa. ¿Se entiende? O sea, yo siento que es así, cuando en realidad no es así. Fíjense la frase, el propósito del miedo es defenderme con mi típica respuesta de miedo. Entonces les decía yo que es muy difícil aprender cosas nuevas. Entonces vamos a ver que la amígdala es el principal núcleo cerebral relacionado con las respuestas de miedo. Ahí está la memoria emocional de todas las veces que tuvieron miedo en su vida. Entonces lo que van a hacer en una situación es ir a buscar esa respuesta, tomarla para sí y reaccionar. Ahora, el problema es que
no hay a veces respuestas que sean adaptativas. O sea, siento miedo y siempre lo siento y nunca quiero cambiar. Es más, hasta que me acostumbré a sentir miedo y me gusta ser miedoso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, ¿no?, para cambiar una respuesta que sea un poco más interesante? Ahora, fíjense, ¿cuál es el propósito del miedo? ¿Ah? Simplemente protegerse ante una situación compleja, ¿no? El propósito del miedo es ser adaptativo. ¿Se entiende? O sea, el miedo me tiene que ayudar a adaptarme. Va a modificar una serie de cosas en mí, pero me tiene que ayudar a modificar. Si el miedo me paraliza, ya no es adaptativo. ¿Está claro ese concepto? Entonces vamos a ver que la respuesta al final es ineficaz, ¿no? Yo respondo de la amígdala, respondo desde el miedo, no le agrego una respuesta de la corteza prefrontal, entonces finalmente me muero de miedo y me paralicé y no hice absolutamente nada. Y ahí me quedé y no quiero hablar en público, no quiero decirle al profesor, no quiero expresar lo que... ¿no? Cuando en realidad el miedo lo único que va a tratar de hacer es ponerte un poquitito más alerta para que vos tengas respuestas más creativas. Pero en realidad es tanta la emoción, es tan fuerte la respuesta, que finalmente me termina paralizando. Bueno, miedo y ansiedad, estamos fritos, ¿no? Porque si las juntamos a las dos, se pone complicada la cosa. Vamos a decir básicamente que la ansiedad es un proceso natural de activación fisiológica. Por ejemplo, yo cuando estaba viniendo ya me empiezo a poner nervioso porque tengo que dar la charla, ¿no? Pero me encanta ponerme nervioso para dar una charla, ¿no? O sea, me gusta porque estoy activando cosas en mí que si estuviera así tranquilo no podría dar esta charla. Entonces vamos a decir que la ansiedad es hacia el futuro, ¿ok? Nosotros vamos a decir que el miedo básicamente se presenta en estímulos ya, ¿no? La ansiedad es a lo que va a venir, ¿no? Entonces ustedes pónganse a pensar, esta charla se llama la ansiedad en los exámenes, tenés que rendir el mes que viene y ya empezaste hoy a darte rollo, y ya empezaste hoy. Y salís a bailar y no estás conforme, te acostás a dormir y no estás conforme, y sigue la ansiedad, y sigue la ansiedad, y sigue la ansiedad. ¿Saben qué es lo complicado? Todo lo neuroquímico que hay involucrado en eso. Al final termino agotado, digamos. Entonces, obviamente, cuando llego, encima le meto el miedo, y bueno, nos vemos en diciembre, ¿no? O en febrero, ¿no? Entonces, hay que ver la manera, digamos, de equilibrar estas respuestas, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, la ansiedad no es mala. No es mala en sí la ansiedad. Porque lo que me ayuda es a activarme para dificultades futuras, digamos. Supongamos, bueno, decir, tengo que ir a una cena tal día. Y bueno, y me pongo ansioso por la ropa que me voy a poner, etcétera, etcétera, qué sé yo, lustro los zapatos, me voy a la peluquería, etcétera, etcétera. Claro, pero manejarlo a esos niveles. No pases los niveles, ¿no es cierto?, porque vas a tener una serie de problemas. Entonces vamos a decir que no todo estímulo tiene que provocarnos ansiedad. Y tenemos que empezar a pensar la manera de que si el examen me provoca ansiedad, que me provoque la ansiedad adecuada. O sea, la ansiedad para estar pilas, no la ansiedad para estar así, paralizado, digamos, ¿no? Que sea algo que me ayude, que me haga trabajar creativamente. Bueno, y ahí empezamos a hablar de las hormonas y los neurotransmisores, que son básicamente lo mismo. Vamos a decir que hay una serie de procesos químicos en el organismo que me van a ayudar a que mi respuesta sea adecuada o inadecuada, ¿no? Si estás triste, es porque neuroquímicamente te pasa algo. No es solamente porque estás loco, digamos, ¿no? Algo te está faltando o algo te está sobrando. Entonces, ¿está claro este concepto que la emoción está asociada a estas señoras? A las hormonas. O sea, siempre que hay una emoción hay una hormona jugando ahí, dando vueltas. Entonces vamos a decir que, fíjense, hay reacciones químicas. Por ejemplo, los tipos que les gustan los deportes esos de alto impacto, digamos,
tirarse de una cuerda. Yo no lo haría jamás, ¿no? Porque me muero ahí. Pero hay tipos que les gusta, digamos. Claro, pero ¿por qué les gusta? Porque neuroquímicamente ya están acostumbrados a eso. Entonces hay gente que se acostumbra a eso y otros que no tanto. Empezamos con dos señoras, adrenalina y noradrenalina. Se las presento por primera vez aquí en la UCASAL para que las conozcan. La adrenalina tiene que trabajar para que se produzca el sistema de alerta. Entonces la adrenalina actúa y yo o salgo corriendo o enfrento el peligro. Pero la adrenalina ya está en mi cuerpo, ¿se entiende? Entonces vamos a decir que ante situaciones relevantes como el examen, la cita con la chica o el chico que tanto esperaban, son situaciones en las que tenemos que estar alertas. Ahora, ¿cuál es la función de la adrenalina? Tener una respuesta adaptativa al estrés. Si no hubiera situaciones de estrés, no tendríamos que sentir adrenalina. Y no es malo que haya adrenalina en nuestro cuerpo, es necesario. Fíjense porque nos va a permitir adaptarnos a determinadas circunstancias y ante una percepción de riesgo tener una cierta respuesta. No tiene que ver solamente con los esfuerzos físicos, por ejemplo, el temblor en las manos, en los labios, cuando no puedo hablar, es porque tengo exceso de adrenalina. O sea, es tanta que me supera, digamos, ¿no? El nudo en el estómago, los ruidos que siento en la panza cuando estoy hablando, es porque estoy metiendo demasiada adrenalina, digamos, en mi proceso neurotransmisor, neuroquímico, digamos. Por ejemplo, cuando ustedes una noche antes o 2 noches antes se ponen las pilas y empiezan a preparar el examen y se quedan hasta las 4 de la mañana y se levantan hasta las 6 de la mañana, es gracias a la adrenalina. Ahora, claro, al día del examen llegan muertos, ¿no? Porque tanto consumieron, digamos, de este neurotransmisor que le faltan los otros, digamos, ¿no? Junto con esa está la noradrenalina, que también, fíjense la función que tiene, es interesantísimo. Aumenta la atención, el aprendizaje y la memoria, ¿no? Si no estuviera este neurotransmisor, esta hormona, que lo usamos como términos equivalentes, dando vuelta en mi organismo, o sea, yo no tendría esa capacidad de alerta, de entender, parar las orejas, estar un poco más atento, digamos, ¿no? Entonces vamos a ver que la noradrenalina también tiene que ver con la sociabilidad. Fíjense, regula la presión sanguínea, la actividad intestinal, y junto con la adrenalina provocan un equilibrio básico en el consumo de energía. Entonces vamos a decir, ante una situación amenazante, la noradrenalina hace que se activan los latidos del corazón, la sangre se bombea con mayor fuerza a las manos y a las piernas, y viendo si es que vamos a tener una respuesta. Si yo tengo bajo nivel de noradrenalina en mi organismo, fíjate, voy a tener una respuesta de aislamiento, voy a tener menor concentración, me voy a aburrir con más facilidad. O sea, este neuroquímico me está faltando, digamos, dentro del cerebro. También me va a disminuir, digamos, las ganas de reaccionar, el placer sexual, el deseo sexual, me lo va a ir menguando si es que no hay una concentración adecuada en mi cuerpo, digamos. Ahora, cuando hay una concentración alta de adrenalina todo el tiempo, empieza la situación de estrés, ¿no? Y es como que yo por ahí a veces siempre juego con esta idea. ¿Vieron cuando ponemos un vaso de agua y le empezamos a agregar tinta? ¿No? Yo siempre juego con esta imagen de que, bueno, acá le pongo un poquito de adrenalina, acá le pongo otra. Si ya le pongo mucho, ya me queda tinta, no me queda agua con tinta, ¿no? Entonces es como que supera, digamos, la cantidad de hormona que yo tengo que tener en la sangre para poder funcionar.